Este es el primero de 3 tutoriales que tienen por objetivo visualizar o compartir un poco lo que hace un investigador cuando se enfrenta a los datos que extrajo de una investigación. Y lo primero que uno debería hacer es hacer un análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos esencialmente lo que hace es ver qué datos tenemos, sacar alguna distribución, algunas tablas, para posteriormente, en caso, por ejemplo, de estar trabajando con muestras, poder hacer alguna inferencia acerca de una población mayor. Sin embargo, independiente de la parte estadística inferencial que estemos utilizando, es necesario que el investigador esté a cargo del análisis descriptivo de los datos o el análisis exploratorio. Ahora, hay muchas herramientas que se pueden utilizar y bastantes paquetes, así que lo que voy a hacer a continuación es solamente mostrar un ejemplo de cómo lo hago, y algunas de estas cosas pueden ser de utilidad para alguien que esté interesado o que tenga algunos datos para analizar. Lo que vamos a hacer, vamos a instalar dos paquetes y que van a ser los que vamos a utilizar, que es en primer lugar un set de paquetes, un set de herramientas para análisis de datos, en realidad para manipular datos, para visualizar los datos, que se llaman Tidyverse. En segundo lugar, vamos a ocupar unos datos de ejemplo, que son los datos de una encuesta que se hace en Estados Unidos, donde preguntan factores demográficos, aspectos del estado de salud y además algunas conductas de las personas. Entonces, lo primero que hacemos es cargar los datos. Vamos a utilizar los datos de la encuesta. Y lo primero que nosotros vamos haciendo, en general, lo primero por lo menos que yo hago para ver una dimensión más o menos de cuántos datos tenemos, es ver las dimensiones de la base de datos. En este caso es una base de datos que tiene 76 columnas y 10.000 filas. A continuación, lo que hago usualmente es ver los títulos. Las columnas. Ahí está, entonces podemos ver que la columna 1 es un ID, luego viene el año que se hizo la encuesta, el género, edad, la edad en décadas, la edad en meses y así sucesivamente. Tenemos 73, 74, 75, 76 columnas. Y ahora, si nosotros queremos ver el encabezado, las primeras 6 columnas, colocamos head, el nombre de la base de datos, y aquí está, los primeros 6. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta base de datos está en formato tidy. Eso quiere decir que cada columna es una variable, factor, y cada fila es una persona u observación. Entonces aquí, por ejemplo, la primera columna es un hombre de 34 años, raza blanca, que tiene educación en high school, casado, etc. Ahora, si nosotros queremos ver toda la base de datos como si fuera una planilla de cálculo, ejecutamos el comando view, nótese la mayúscula de la V. Y aquí lo que hacemos es que se ve como si fuera una planilla de cálculo. Ahí está, y se puede ver. Y podemos navegar por ella. Siempre es recomendable utilizar un programa para este análisis de datos y no la planilla de cálculo original. Por ejemplo, hacer esto en Excel o en cualquier otra planilla de cálculo, porque uno corre el riesgo de modificar algunos de los datos.
Bueno, también uno puede ver los últimos. La última parte son las últimas observaciones. Y para darle un vistazo a toda la base de datos, ejecutamos el comando glimpse. Y con esto vemos, hay 10.000 observaciones, 76 variables, y por ejemplo, gender es un factor, y aquí está male, male, female. Ahora, si nosotros queremos sacar rápidamente, fíjense que aquí hay bastantes valores perdidos o no disponibles que aparecen como NA, y ahí están los 76. Para ver un resumen general, asumiendo que la base de datos ya está limpia, o sea que ya hemos sacado valores, por ejemplo, que en sexo haya 3 valores, por ejemplo, todo eso ya lo sacamos, la base de datos está limpia. Si queremos ver un resumen, ocupamos el comando summary. Aquí nos hace un resumen de todas las variables. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en gender, hay 5.020 mujeres, 4.980 varones, etc. Por ejemplo, la edad, que es una variable numérica, tiene un promedio de 36.74 años, con una edad máxima de 80, la mínima de 0 años y una mediana de 36 años. Y así sucesivamente para cada una de las variables. Fíjense, por ejemplo, acá, para, por ejemplo, la longitud, hay 9.457 valores no disponibles. Así que aquí por lo menos podemos nosotros, una de las primeras cosas que uno querría ver es entonces, bueno, cuántos de estos, qué proporción de datos yo tengo completo. Ahora, ojo que aquí hay varios años. Entonces yo para ver, por ejemplo, cuántos años tengo, voy a hacer una pequeña tabla de la base de datos NANES de el año. Y veo que tengo 5.000 para cada año y yo voy a filtrar. Voy a dejar solamente un año para no trabajar con datos duplicados. Y ahora lo que hago es que a la base de datos NANES la voy a sobreescribir. Tomando la original, yo la filtro con la variable el año, que sea igual a, por ejemplo, voy a dejar la última, que es esta. ¿En qué consiste este comando? Voy a sobreescribir la base de datos. Aquí le podría haber puesto otro nombre, por ejemplo, NANES 2011. En general no me gusta que se vayan acumulando, pero esto es una cosa personal, no me gusta que se vayan acumulando base de datos porque además cada una de estas queda almacenada en la memoria de RAM. Así que si tienes muchos de estos elementos, a la larga el análisis se vuelve un poco más lento. Así que solamente lo voy a sobreescribir, tomando el original. Aquí este comando se llama pipe, y lo que hace es que toma la base de datos o el objeto que está a la izquierda y le aplica algo. En este caso, la operación que se le aplica es filtrar la variable survey year, que sea igual a 2011-2012. Lo ejecutamos. Y ahora cuando volvemos a ejecutar el comando de tabla para ver de qué año tenemos, sale que solamente tenemos una. Los 5.000 y hay 0 del anterior. Así que ahora podemos seguir. ¿Cuántas variables tenemos que sean
cuántos datos reales tenemos. Para esto vemos si tiene NA, nanes, nos va a decir que sí. Ahí van a salir todos los valores. Ahora, como esto obviamente no lo podemos ver a mano, o sea, no lo podemos ver así, sería muy tedioso, le pedimos que sume para ver cuántos NA hay. Y hay 131.184. Ahora, ese número no tiene mucho sentido si no sé cuántas celdas hay en total. Así que para ver cuántas hay en total, lo que tengo que hacer es sumar las que son NA más sumar las que no son NA. Hay 38.000. Y ahora yo podría sacar un porcentaje, ¿no es cierto? Le digo las que son NA dividido que no son NA por 100. Resulta que no tengo o faltan el 34% de la base de datos. Así que eso puede ser bueno o malo dependiendo del tamaño, pero son elementos que hay que tener en cuenta antes de hacer el análisis completo. Ahora, ¿dónde están esos datos? Perdón, ¿cómo visualizarlos? Hay un paquete muy bueno que se llama VStat. Me he ocupado bastante en el último tiempo. VStat. Y este paquete lo que hace es que nosotros podemos visualizar el tipo de dato o variable que tenemos, por ejemplo, si es factor, si es un número íntegro, si es numérico, y además podemos ver los NA o datos no disponibles. Entonces lo que hacemos, el comando es muy simple, VStat y la base de datos. Y aquí lo que hace es que nos da una representación gráfica para ver cuántos datos hay, cómo son los datos y cuáles datos nos faltan. Y ahí está. Entonces ahí en gris los datos faltantes y vemos que prácticamente hay muchos datos que nos faltan. ¿Cuánto? El 38% de los datos. Ahora nosotros también los podemos ver aquellos datos faltantes solamente, aquellos que faltan, nanes, y para no verlos por separado podemos agrupar. Y ahora nos va a mostrar solamente aquellos datos que tenemos, aquellos que faltan, y van a estar agrupados. Dependiendo del computador que tengan, esto se puede demorar, y del tamaño de la base de datos, esto se puede demorar algunos segundos o un poco más de tiempo. En este caso, como es una base de datos, como hay 5.000 observaciones, está analizando cada una, se demora algunos segundos, y ahí está. 34.7 datos ausentes, 65.3 datos presentes. Vamos a ver si esto concuerda, claro, con lo que habíamos sacado antes, que era 34.66. Aquí le quita un número significativo. Entonces, ahora, si nosotros queremos ver toda la base de datos, como ya habíamos visto, el summary nos da un buen resumen en general. Pero hay un paquete nuevo que también lo encuentro bastante útil, que es el paquete Skim R, que provee funcionalidades muy interesantes
y que permite ver visualmente, porque además agregan los histogramas, lo que hace el comando skim es que agrupa, ya sean factores o íntegros o numéricos, y por ejemplo aquí primero nos dice aquellos factores, o sea, aquellas variables que son de tipo factor, o sea, que es un nombre, y por ejemplo en gender dice que hay 0 missing, 5000, o sea, no falta ninguno, y que hay dos factores, male y female. Si están ordenados, en este caso no. Y aquí viene lo interesante, porque para las variables que son números íntegros, ofrece la misma información que nos da el summary, pero además de eso un histograma, donde nosotros podemos ver algunas distribuciones de los datos. Por ejemplo, aquí esta la da el primer bebé. Bueno, obviamente está un poco orientada a la izquierda. Y luego para las variables numéricas, lo mismo, y nos da el histograma. Ahora, lo interesante es que nosotros podemos ahora hacer agrupaciones y comenzar a hacer algunos análisis exploratorios ya en esta etapa, con el paquete de Skim. Por ejemplo, si quisiéramos ver el peso por género, tomamos la base de datos NANES, agrupamos por género y por peso. Perdón, seleccionamos solamente estas dos variables. Agrupamos por género y estas las resumimos. Aquí lo que hace es que nos da de las 76 variables, solamente deja 2, género y peso, y nos da el resumen para hombres y mujeres. Entonces nosotros podemos ver acá visualmente, las mujeres están un poco más hacia la izquierda distribuidas que los varones, que están un poco más al centro y de la derecha. En general, esta es la primera parte del análisis exploratorio básico, donde uno ve las dimensiones de la base de datos, cuántos datos completos hay, cuántos están faltantes, las características de cada una de las columnas presentes, que es si es un factor o es un número, y algunos aspectos básicos de la distribución. En la segunda parte vamos a ver resúmenes mediante tablas y visualización de tablas, y en la tercera parte vamos a seguir a la visualización de datos para comenzar a encontrar algunas asociaciones o empezar a ver algunas distribuciones visualmente.